Bien, buenas tardes con todos, saludando muy cordialmente a los doctores que intervienen en este webinar corporativo, el doctor Renzo Riega, el doctor Alexei Swiding, el doctor José Luis Mandujano. Efectivamente, el día de hoy nos convoca un tema de bastante actualidad y que obviamente en los últimos meses, en las últimas semanas, está causando bastante, digamos, intranquilidad, bastante alarma en función a lo que significa las compras y adquisiciones del Estado, sobre todo las compras del Estado de bienes y servicios que teóricamente tendrían que servir para soliviantar los efectos de la pandemia mundial, que es el COVID-19. En particular, se han conocido casos sumamente importantes, como son el caso en el Ministerio del Interior de la compra de las mascarillas, de la compra del alcohol en gel, del mismo alcohol de 96 grados, que tenían un montón de irregularidades, entre comillas, siempre he dicho, en razón al precio, en razón a las empresas proveedoras de estos productos, en razón a los procesos de compra que se hicieron por parte del Estado, y lo cual obviamente ha suscitado no solamente una atención de la prensa y de la sociedad en general, sino también un conjunto de intervenciones por parte del Ministerio Público, incluso a la propia Contraloría de la República, lo cual ya es sumamente grave porque no solamente estamos ante una situación en la que se encuentran irregularidades en diversos procesos adquisitivos por parte del Estado, sino también que son las propias entidades del Estado que están encargadas de la supervisión, el control y la fiscalización de las compras del Estado, las que teóricamente estarían envueltas en escándalos de corrupción, como son los casos que se han mencionado. Y básicamente esas entidades del Estado son, pues, en este caso, la Contraloría y el Ministerio del Interior. Y creo que por ahí también hubo un tema parecido con la Fiscalía. En general, las empresas del Estado, las instituciones del Estado, para hacer frente a este proceso de pandemia, de alguna manera han flexibilizado sus procesos adquisitivos, o dichos procesos adquisitivos no le han otorgado cierta rigidez a efecto de prevenir estos hechos de probable corrupción. Las posiciones son obviamente encontradas a partir de una visión de lo que significa el problema de la corrupción en general y de los procesos y adquisiciones por parte del Estado en el que se verifican estos posibles casos de corrupción, y obviamente esas posiciones tienen que ver, por un lado, con la posición de la defensa, ¿no? Tienen que ver también, por un lado, con la posición del Ministerio Público, y por otro lado también la posición de la academia, que obviamente está también presente en este webinar corporativo. He conversado de alguna manera con cada uno de los aquí presentes. Yo en particular no voy a tomar una posición, si acaso, sino hasta después, pero obviamente mi posición va a ser sumamente más inquisidora, tratando de sacar lo mejor de cada una de las posturas que se van a exponer en este webinar, y vamos a dejar en ese sentido, ¿no?, que cada uno de los expositores, cada uno de los intervinientes se puedan explayar en la posición que van a desarrollar, sin dejar en particular atención lo que significa justamente la alarma social, lo que significa la necesidad por parte de la sociedad de estar atento a estos procesos y compras y de adquisiciones por parte del Estado para soliviantar los efectos del COVID, y las capacidades y la necesidad de intervenir y de controlar que tienen y deben tener además tanto la Fiscalía, el Ministerio del Interior, la Contraloría y otros entes del Estado, que necesariamente tienen que estar presentes y supervisar y fiscalizar de manera incluso preventiva. Vamos a dejar en este sentido, en el uso de la palabra, al profesor José Luis Mandujano Rubín, para que nos explique su posición respecto a este tema. Adelante, José Luis, cuando creas oportuno. Primeramente, quiero expresar un cordial saludo a este distinguido panel, ¿no? Vuestra persona, doctor Miguel Pérez Arroyo, al doctor, ¿no?, Alexei Swin Aguirre, al doctor Renzo Riega Cayetano, y a todos los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar, ¿no? Primeramente, agradecer el espacio que se nos está permitiendo para poder
dar ciertas posturas sobre lo que nosotros consideramos desde un punto de vista de interpretación más administrativa, ¿no? Administrativa, para dar sentido penal a las conductas o da interpretar el sentido penal de las conductas que se pueden imputar en este contexto. Como el primer punto, quisiera partir sobre lo que consideramos que implica el COVID, en qué se ha convertido esta pandemia COVID-19, ¿no? En una primera instancia debemos precisar que nadie ha estado preparado para esto. Desde la actuación, los protocolos, las normas, las políticas públicas, nunca, se podría decir, ha estado dentro de nuestra planificación el que vamos a suceder esto, ¿no? Todos los planes operativos de las instituciones públicas, todos los proyectos de infraestructura, todos los proyectos privados, nunca hemos tenido en cuenta que iba a suceder esta pandemia. Por lo tanto, es un fenómeno nuevo, nadie tiene un manual, nadie tiene una directiva, y todo debe ser reinterpretado a partir del nuevo alcance. Entonces, el COVID, pasar a ser un hecho factual, ¿no? Se ha convertido también en un ámbito normativo. Y eso es lo que nos está pasando. Entonces se ha, en cierto modo, convertido en la implicancia del COVID en normas. Y esas normas que están vigentes, pues uno, es la emergencia sanitaria, ¿no? Declarado por el Ministerio de Salud como ente rector de las políticas públicas en salud, y consecutivamente después lo que viene a ser el estado de emergencia a través de las declaraciones del presidente de la República, que ha sido extendido hasta este 24 de mayo. Este panorama, ¿a qué ha conllevado, ¿no? Ya en el ámbito de la política pública, la administración pública, sí regula los mecanismos para poder, en cierto modo, procesales, para poder afrontar las posibles emergencias sanitarias. No específicamente la pandemia, sino emergencias sanitarias. Y dentro de ello, como nosotros tenemos un rol más que todo del Estado que tiene por objeto darle pues el acceso a los servicios públicos, atañe al mismo el afrontar en primera, se puede decir en primera línea, la lucha contra el COVID. Desde ese punto de vista, el Estado, al declarar la emergencia sanitaria, cambia los objetivos que tenía programado en un plan, se podría decir, un plan operativo nacional, y conlleva como primera prioridad afrontar la lucha contra el COVID. En esa lucha contra el COVID se ha hecho a nivel nacional, a nivel de la PCM, una redistribución del presupuesto. Se ha quitado presupuesto a muchos sectores, a muchos ministerios, y se ha redirigido a dos órganos, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Salud. Se han quitado mucho presupuesto, muchas obras que se habían programado, muchos proyectos, programas han sido redistribuidos para poder darle fluidez económica a evitar la propagación del COVID. En ese sentido, una de las principales propuestas fue pues dar los mecanismos de protección a las personas que están en primera línea, o los servidores públicos que en primera línea van a dar el enfrentamiento al COVID. Entonces, mediante decretos supremos, normas, se han establecido la distribución de presupuestos a muchos órganos. Y uno de esos órganos pues han sido justamente los hospitales, la PNP, el Ministerio de Defensa, ¿no? Como los principales órganos que afrontaban la lucha. Entonces, ahí uno de los grandes temas fue definir qué se necesita para poder afrontar. Y ahí vemos otra vez que no hay protocolos médicos, no hay lineamientos, lo único que tenemos son experiencias internacionales para poder dar propuestas de cómo afrontar dicho fin. Y una de esas propuestas era pues las mascarillas, el uso de alcohol para la eliminación de los virus, ¿no? Protección, mascarillas de protección, porque había muchas propuestas, ¿no? Uno decían que el virus está en el aire, que el virus es pesado, y hasta ahora se sigue todavía teorizando sobre ese tema, y sobre esa marcha estamos haciendo las compras de los bienes y servicios que podrían ayudar a coadyuvar, evitar la propagación y el contagio contra el COVID, ¿no? Se había establecido etapas y fases, y eso ya nosotros estamos siguiendo y viviendo. Entonces, en ese marco, se ha dado la autorización para que las entidades públicas puedan realizar compras por emergencia, ¿no? Lo que se conoce en materia de contratación pública como las compras directas. Y estas compras directas lo que tienen por objeto es identificar, ¿no? Utilizar el mecanismo válido, legal, que tiene el Estado, ¿no? Para poder afrontar esta necesidad. Entonces, se precisó, ¿no? Comprar de bienes y servicios
que puedan ayudar a la población. La fumigación, la compra de mascarillas, alcohol gel, XXX medicamentos o productos que se seleccionen. Pero uno de los temas muy polémicos ha sido pues que al momento de las entidades realizar las compras, justamente la condición del decreto de el estado de emergencia, como la inamovilización, en la limitación del derecho a la libertad y las restricciones de las importaciones, ha generado que cambie la condición del mercado donde se iba a hacer las compras, ¿no? Entonces, ha sido un derrotero propio del mercado, algo regular en el mercado. Cuando escasea un producto, pues tiende a que haya más demanda y por lo tanto la oferta suba. Y ese efecto también ha suscitado en el tema del Estado. Entonces, desde el 15 de marzo hasta la fecha, hoy tenemos un mercado de compras públicas completamente diferentes anterior al 15 de marzo del 2020. No podemos comparar el antes y el después, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? La importación, el traslado, por ejemplo, aparatos de bioseguridad, la propia mascarillas, como hemos visto, el propio Ejecutivo ha sufrido traer la importación al extranjero por estas limitaciones, ha hecho que en una forma natural, por reglas del mercado, el precio tienda a subir. El precio tiende a subir. Esa subida del precio, desde una interpretación a veces sencilla, se podría decir, ¿no? Como inducida, en cierto modo, cuando cierto periodista toma una mascarilla o toma un pedazo de alcohol y dice, esto compró la policía, esto compró este órgano del Estado, tal, y le pregunta pues al señor que tiene pues un kiosco de venta en la calle o un local comercial, ¿no? Y le pregunta y dice, ¿qué opina usted de este precio? ¿Cuánto cuesta? Cuesta pues 17 soles. ¿A cuánto lo compró? A 30 soles. ¡Wow! Están robando al Estado, ¿no? Entonces esto alarmó y activó el derecho penal publicitario y por ende se catalogó a todo este tipo de compras públicas como compras públicas que tengan sobreprecio o sobrevaluación, ¿no? Entonces la postura que vengo a traer en este instante es una explicación de qué, entre comillas, debería entenderse sobre precio y sobrevaluación. Para ello, un poco parto de la siguiente postura, ¿no? Nosotros debemos tener en cuenta que, propiamente dicho, el precio se encuentra regulado para los temas de contratos civiles y comerciales. Específicamente, la regulación civil es un tema bastante interesante, señala que el precio es fijada por ambas partes. Por lo tanto, las partes, cuando convienen el bien y convienen el precio, pues se perfecciona el contrato. En ese sentido, en la contratación civil no existe un sobreprecio, tampoco existe una sobrevaloración, porque es el común acuerdo de las partes que puede determinar el límite del precio válido. ¿Y qué contiene una oferta, ¿no? En el ámbito civil le catalogan específicamente como la aceptación de la oferta, la descripción del bien y el precio. ¿Qué punto es importante tener en cuenta acá, ¿no? Que solamente hay una limitación para casos de bienes inmuebles, precisando la norma que si hay un precio común, el mismo no debe ser inferior a 2/5 partes. Si eso pasara, o sea, si fuera un menosprecio, en otras palabras, un precio menor, ¿no? Sí se activaría la lesión como una causal de resolución de contratos. Esa figura nomás tenemos en el ámbito civil. En el ámbito, el precio también lo encontramos en el ámbito de las actividades comerciales, dentro de los actos de comercio. Debemos distinguir que la contratación civil se diferencia de la contratación comercial o de los actos porque se dan dentro de un mercado y los sujetos son sujetos usualmente dedicados a los actos de comercio y la identificación es que tengan un registro único de contribuyentes, tienen una autorización, tienen una licencia y participan dentro de las reglas de un mercado, como empresarios, intermediarios, ahorristas, financiadores, todos que la principal actividad no es una eventual como el caso civil, sino ya viene a ser una actividad per se, viene a ser los actos de comercio. Dentro de estos actos de comercio, los órganos, a diferencia de los actos civiles, que no hay un órgano regulador o supervisor, sí intervienen órganos como viene a ser el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros y también el Indecopio. Y aquí también, para resumir un poco, teniendo en cuenta nuestra característica de régimen económico, se sujeta por el libre mercado. Es decir, ¿no? Es las reglas de la oferta y la demanda la que van a determinar la condición del precio. Un poco llevándolo a nuestra fecha, ¿no? Se está hablando mucho de la idea de
fijar precio a los medicamentos, la legislación de precio, ¿no? ¿Por qué? Porque se está diciendo, hay mucho sobreprecio, ya no es de la entidad que compra, sino ahora es que las farmacias están vendiendo un exceso de precio a ciertas cantidades de medicamentos. Por lo tanto, un sector de salud que respetable también, pero tal vez obviando las reglas del mercado que no están suspendidas. Recuerden que la limitación de Estado de Derecho solamente ha suspendido ciertos derechos fundamentales, pero no ha suspendido las reglas del mercado, no ha suspendido el régimen económico de la Constitución. Está proponiendo la intervención del Estado en la regulación de precios. Eso no se puede dar. No se puede dar. Es por eso que cuando se habló del tema de refinanciamiento de los intereses, un reajuste de equilibrio financiero en los contratos civiles o bancarios, perdón, la propia ministra tuvo que decir, y lo han tomado a forma de bromas, recurrimos a la buena fe de los bancos, ¿no? Efectivamente, porque ellos están protegidos dentro del marco de la libertad de contratar, que es constitucional. En ese sentido, cuando una entidad, hasta en el ámbito comercial, se regula así. Y el propio ciudadano lo ha sentido cuando ha querido comprar una mascarilla, cuando ha querido comprar un alcohol, cuando ha querido comprar un mecanismo para buscar una protección, ¿no? Y ha entendido que el precio no era lo común que tenía antes del 15 de marzo. Pero esto ha sido peor para las entidades públicas. Entonces, es difícil ponerse en el zapato de la entidad pública. O sea, eso no ha pasado. Es muy fácil criticar pues, al funcionario de la entidad pública porque él no tiene el aparato demoledor, ¿no? Más si todavía son órganos ministeriales, ¿no? Que cuando se podría decir la expectativa de lo que se tiene libremente en el ámbito empresarial, ¿no? Entonces, ha sido demoledor las catalogaciones de precios, sobreprecio, ¿no? Teniendo en consideración que en las compras públicas sucede reglas completamente a veces inversas al mercado que existe en las compras comerciales. ¿Qué significa esto? Cada entidad pública se convierte en un pequeño mercado. Las entidades públicas, un tema interesante, no aprueban precios. Las entidades públicas lo que hacen es, más aún dentro de un estado de emergencia, cotizan. Y esas cotizaciones no tienen control la entidad, sino es un privado, y no es cualquier privado que practica actos de comercio, sino es un privado que practica actos de comercio y además tiene que ser proveedor. ¿Y qué significa ser proveedor? Miren, ¿ah? Acá viene el tema también de la involucración del costo del bien a la venta. El proveedor, además de tener RUC, además de tener licencias, permisos de actos de comercio, tiene que tener un registro nacional de proveedores. Tiene que tener capacidad financiera. Es decir, cuando uno ve el Estado usualmente te va a pedir como garantía de lo que tú estás vendiendo, aparte de las garantías comerciales, garantías de producto, seguros que podría haber, una garantía de fiel cumplimiento del contrato para responsabilizar por futuros incumplimientos o daños que podría haber, ¿no? Y eso estamos hablando de la garantía del fiel cumplimiento que dura por el plazo de la prestación. Y esa garantía es una garantía financiera que genera un costo. Las cartas fianza, las pólizas de caución. Y después de eso también, ¿qué significa venderle al Estado? Asumir una responsabilidad de contratista. Es decir, que después de culminado el contrato, tú como contratista tienes una responsabilidad por posibles vicios ocultos o defectos de la prestación que se extienden hasta 7 años en tema de obras y un promedio de 2 años en bienes y servicios. Entonces, todo ese marco de obligaciones tienen que ser pues trasladadas a la valoración del producto. Y esos forman parte de lo que cuando la entidad quiere comprar, le dice, quiero adquirir este producto, ¿no? Dame tu cotización. Entonces, ya desde ahí viene una distinción con el tema de oferta en el ámbito civil y societario. Esta cotización y el plazo de entrega del producto. Tema interesante, ¿no? Y acá tenemos en cuenta que el producto no es el producto que tenga el proveedor. Es como cuando yo voy a un centro comercial y selecciono el producto que tiene el centro comercial. No, la entidad define las características de este producto y dice, este producto quiero. ¿Tienes tú? Entonces tú tienes que revisar tu stock, sí, en tanto plazo de entrega, a una especie de precio que tú fijas como acto de comercio y a una nota que sí cumples con esas expectativas de bien. Eso se convierte en un documento que se llama cotización para la entidad. Ese documento que ingresa como cotización para la entidad constituye una de las fuentes que tiene la entidad, aparte de otros precios históricos, precio del SEACE. Ojo que el SEACE tiene que ser del 15 de marzo, porque estamos en época de COVID, para medir un poco el mercado, y sobre esa base
ellos a lo que el acto de comercio se llama precio, lo convierte como el valor referencial para el caso de obras y el valor estimado para bienes y servicios. Entonces, en este caso hablamos de un valor, el valor. Ese valor se tiene que tener determinado en unas bases administrativas que son las reglas de juego del proceso o de la ejecución. Entonces, de un punto importante, entonces, no podemos hablar en temas de compras públicas de un sobreprecio. A lo mucho podrías hablar de una sobrevaloración. ¿Por qué? Porque la entidad pública lo que hace es aprobar un valor estimado producto del estudio de posibilidades que ofrece el mercado. Desde ahí, entonces, la entidad no está sujeta la valoración a su discreción, sino a la información que le dan los privados. Desde ese punto de vista, viendo las reglas de mercado y la condición de proveedor, la valoración siempre ha sido mayor. Tiene que ser mayor, ¿no? No va a ser común de acto de comercio y más todavía anterior al año 2015. Esto ha sido interpretado como una condición dolosa de compras y muchos altos funcionarios que desconocen sobre el tema de logístico han conllevado a tomar decisiones como la no suscripción de las resoluciones, acuerdos, consejos municipales que han empezado a decir, no, el precio está demasiado, no vamos a aprobar la contratación directa, políticas como, vamos a comprar, vamos a hacer intervenciones a todas las municipalidades, todas las PNPs, a distribución de alimentos, hasta la propia Contraloría, hasta la propia Fiscalía ha sentido esto, la propia intervención, pero no por condiciones dolosas, sino por que esto eran las condiciones que le daba el mercado en ese entonces, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, las compras que se han realizado no pueden ser, desde lo que yo me voy adelantando un poco a la conclusión, tamizadas como ilícitas, solamente fijándonos por una valoración superior a las compras antes del 15 de marzo. ¿Por qué? Porque esta se sujetaba a las reglas de mercado. Y si yo quiero investigar esa valoración, tendría que hacerlo con reglas de la cotización de los mercados dentro de lo que conocemos como el estado de emergencia. No antes ni tampoco después. Porque desde el momento que se levante la emergencia sanitaria, el estado de emergencia, hay una posibilidad que el mercado vuelva a sus propias condiciones. Entonces, hacer el estudio de mercado después del 24 de mayo no va a ser lo mismo que después del 15 de abril, antes del 15 de abril. Entonces, la circunscripción de esa determinación va a ser bien difícil. También un punto de vista que parte de suscrito es de que el Ministerio Público ni la Contraloría, pienso, de acuerdo al principio de legalidad, tienen un control de fiscalización del precio. Y si es que lo tienen que hacer, tendrían que incluir al privado que hizo la cotización. Tendrían que incluir al privado que hizo la cotización. Y el privado puede cotizar, disculpando la palabra, lo que quiera. Porque es regla de libre mercado, precio y compra. Y por lo tanto, no podríamos inducir también ese término como una condición de acto doloso. Pero la regla ha sido presumir la culpabilidad. Pero bien, después, posteriormente, se hace la entrega de producto y la satisfacción del bien. Otro tema interesante que también se ha escuchado bastante ha sido sobre la calidad del producto, ¿no? Si el producto obedece a las condiciones de estándares de calidad anteriores. Aquí es un tema interesante en tema de salud porque hay una norma de salud que establece que no se pide registro sanitario para la adquisición y producción de bienes en épocas producción de bienes en estado de emergencia sanitaria. Entonces, esto es legal. Entonces, hay muchos productos que han empezado a ser distribuidos a veces por los propios personales o servidores que hacen uso, cuestionando, ¿no? Y no se han tenido en cuenta que hay esta salvedad normativa. No estoy diciendo que hay productos que efectivamente no podrían tener la condición de uso, ¿no? Entonces, en este punto de vista, el área usuaria es la que ha diseñado las especificaciones técnicas y los términos de referencia. Y por lo tanto, en base a esas explicaciones de términos de referencia, el cumplimiento de los mismos da la validación del producto. Entonces, ello también se debe tener en cuenta el sentido administrativo para poder hacer un análisis posterior penal, ¿no? Para concluir mi primera intervención, ¿no? Un hecho ilícito penal, analizar especialmente delitos contra funcionarios públicos o desde la nomenclatura del Código Penal, delitos contra la administración pública, es un trabajo muy, muy delicado, donde el primer punto que debemos partir es entender que se debe buscar o determinar la ilicitud de la conducta o el vicio administrativo
para que conlleve un nivel mayor de análisis de punibilidad, o podemos decir, o buscar la tipificación penal. Si la conducta no rebasa eso en el ámbito administrativo, no tiene por qué activar tanto el ámbito penal. Pero acá sucede lo contrario. Muchos procesos de compras ni siquiera han terminado, todavía no se ha efectuado ni el pago de producto, pues más, ya generó la intervención, y a veces es el trabajo de la Fiscalía intervenir, es su labor preventiva, ¿no? La Contraloría también, pero esto ha llevado a una satanización y por ende muchos buenos funcionarios han tenido que paralizar y desatender o ya no comprar, ¿no? Hay casos donde municipalidades donde se ha asignado presupuesto para compra de alimentos y no lo hacen. ¿Por qué? Porque han visto que otras entidades están interviniendo, entonces mejor no compro. Pero las personas necesitan, están saliendo. Bueno, por un instinto natural tengo que preservar mi libertad. Me botarán del trabajo, pero no me voy a ir preso. Desde esa lógica que tienen estas personas, ¿no? El comunicado negativo que se da desde un derecho penal publicitario, ¿no? Entonces, desde una postura así, ¿no? Y espero poder tener tiempo de poder ampliar las demás intervenciones, actos no dolosos de compras que consideren un sobreprecio, actos no dolosos, ¿no? En las cuales se haya adquirido productos, ¿no? Que tengan cuestionamientos por registros sanitarios, ¿no? O deficiencias en su prestación, no pueden ser imputados en calidad de delito de colusión o peculado doloso, ¿no? Entonces, pienso exponer eso a postura más adelante en mi próxima intervención. Eso por primera instancia. Gracias. Bien, bien. Interesante tu postura, José Luis. Y lo que me llama la atención es lo que has mencionado en un tramo de tu intervención. Vamos a darle luego paso a Alexei Swidin, pero quería un poco reflexionar con tus propias palabras. Me da la impresión de tu postura que para tu postura, para tu opinión, el mercado es sacrosanto. Es decir, el mercado regula absolutamente todo y los particulares no tienen nada más que hacer que regirse por el mercado. Y que el Estado además no tiene ninguna posibilidad de intervenir, ¿no? Porque el mercado finalmente tiene sus propias reglas y porque legal y constitucionalmente, desde tu perspectiva, eso es imposible. Si un producto se dispara producto de la emergencia, un producto, un servicio se dispara producto de la emergencia sanitaria, el Estado no tiene otra cosa más que hacer que someterse a las reglas de mercado. Yo me pregunto, por ejemplo, lo que está pasando ahora mismo con algunos países de Europa, particularmente Alemania, en donde incluso el propio Estado, a partir de algunas directivas que está dando Alemania, en la cabeza de la canciller Merkel, incluso está pensando en nacionalizar empresas privadas a fin de justamente intervenir en estas lógicas disparatadas del mercado que hace que un estado de emergencia finalmente eleve los productos de una manera sobredimensionada o incluso duplicando, triplicando, quintuplicando el nivel de utilidades que pueda tener respecto de un producto o servicio. Y con ello obviamente reflexiono a partir de lo que te he dicho en función a lo que ocurre en Perú. El Perú no tiene una economía de libre mercado. El Perú no se rige en su modelo económico y social como una economía de libre mercado, sino en todo caso como una economía social de mercado. Y esa palabrita, lo social de mercado, en este caso, así como el Estado social y democrático de derecho, desde la perspectiva del derecho penal y procesal penal, tiene también una categoría particular en el ámbito de las relaciones económicas, que es que, si bien es cierto, el mercado tiene su propia lógica, la intervención del Estado y de los particulares, sobre todo del Estado, tiene que ser en función al interés social y al interés nacional que implican que esas reglas de mercado de alguna manera se pueden intervenir, ya sea por la existencia de instituciones reguladoras, como por ejemplo eso Sinermid, como por ejemplo Sindecopi, o algunas otras instituciones de carácter regulatorio, sino también, y que por cierto no sirven para mucho, porque por un lado sale la SBS dice que no puede hacer nada si los bancos quieren cobrar de los fondos de los 25% de la CFP. También sale por ahí Osinermin, dice que no, pues el tema de los productos energéticos tampoco pueden intervenir y así por el estilo. Vemos que una postura
en particular en donde se deja al mercado una regulación absolutamente, si acaso desleal, lo estoy hablando en términos más sociales que políticos, para con las necesidades de la propia sociedad, que es básicamente donde entran, por ejemplo, posturas como la del Ministerio Público, supongo. Y es que, como decía yo, el carácter social del mercado, la economía social del mercado implica, como digo, una intervención subsidiaria del Estado, una intervención del Estado bajo pautas de interés nacional. Y es donde probablemente, ¿no?, las lógicas de criminalización de las conductas, que en este caso son compras y adquisiciones del Estado en tiempos en donde los productos se han encarecido de manera brutal, no necesariamente porque el mercado lo ha regulado así, sino porque simplemente existe, por ejemplo, concertación de precios, por ejemplo, también abuso de posición de dominio en el mercado, o algunas otras estrategias que por el ámbito económico y empresarial ha hecho que un precio se eleve de una manera artificial. ¿El Estado no podría hacer absolutamente nada? Bueno, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, sí, por ahora, antes que todo. Gracias por permitirme participar. Y si vamos a hablar de delitos de corrupción de funcionarios en un estado de emergencia, y básicamente si vamos a remitirnos al tema de las adquisiciones que va a realizar el Estado dentro de dentro de esta coyuntura, lo primero que se nos va a venir a la mente son tres delitos. Nos va a venir el delito de peculado, colusión y negociación incompatible. Porque a mi criterio personal son los tres únicos delitos posibles que pueden encajar dentro del accionar de un funcionario que maneja caudales estatales o que está a cargo de una entidad. Y también vamos a tener que remitirnos a lo que es la ley de contrataciones del Estado, que es la vigente actualmente, la 30.225. La ley de contrataciones del Estado nos plasma un principio fundamental que vamos a encontrar que es citado tanto por la Contraloría en los informes de control, el OCE en las opiniones consultivas y demás órganos de control. Este es el principio de eficacia y eficiencia que tiene que haber en las contrataciones públicas. La ley de contrataciones nos va a establecer varias formas de adquirir un producto o adquirir bienes o servicios, como se dice en la propia ley, hablando en propiedad, que son la licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada, subastas inversas, selección de consultores y la contratación directa, que es el tema que nos va a ocupar específicamente ahora. La contratación directa la vamos a encontrar dentro del artículo 27 de la Ley de Contrataciones y en el artículo 100 de su propio reglamento. Y nos establece que las entidades dentro de un marco de estado de emergencia pueden adquirir los productos directamente, obviando los procesos de selección. Porque si no estaríamos en estado de emergencia, obviamente los productos se tendrían que adquirir mediante una licitación pública o un concurso público, si fuera un servicio, ¿no? Y es aquí donde quiero hacer bastante énfasis en el principio de eficiencia y eficacia de las contrataciones. ¿Por qué? Porque sobre el funcionario recae una gran responsabilidad, que es el control y la buena y correcta administración de los caudales del Estado, o si es titular de entidad, la representación de esta entidad. Entonces, ¿qué pasa con el tema de las compras? Que tanto estamos viendo ahora, vemos que, como lo ha dicho usted, doctor, al comienzo de esta exposición, el Ministerio del Interior, la Contraloría y demás entidades que adquieren artículos de limpieza o de cuidado personal, como son mascarillas, alcohol, desinfectantes, a precios que uno ve y automáticamente los ve sobrevalorados, porque uno está acostumbrado a ir a un minorista o a un centro comercial y ya maneja un estándar de precios. O si no, también algo que también está causando bastante revuelo en las municipalidades es el tema de la adquisición de alimentos, las canastas básicas familiares, que se tenían que entregar a familias de escasos recursos, donde también está habiendo hasta muchos más problemas que con la compra de mascarillas y alcohol, porque la Contraloría ya está emitiendo muchos informes de control concurrente respecto a lo que es las compras de canastas básicas, que, si no me equivoco, tenían un valor estimado de 92 soles como referencia. ¿Qué pasa?
como lo dijo el doctor Manujano, es un efecto natural del mercado, que en un estado de emergencia en el cual va a haber escasez, los precios van a tienden a subir. Y es ahí donde el funcionario, al adquirir el producto, tiene que regirse a los principios de eficacia y eficiencia. Porque ahí sí discrepo con el doctor Manujano, la cotización no la hace un privado, la cotización la hace un funcionario de un área que está dentro de la logística, que se llama el área de servicios auxiliares. Y en las áreas de servicios auxiliares cuenta con un funcionario que se llama el cotizador. El cotizador tiene la responsabilidad de que cuando se genera un requerimiento para adquirir un bien, lo genera un área usuaria, o el área que lo va a necesitar, se genera la necesidad, se genera el requerimiento, el área de adquisiciones o de logística, como se llame, dependiendo del reglamento de organización y funciones de la entidad, porque pueden variar los nombres, pero la función es la misma, lo que hace un estudio de mercado. Y en ese estudio de mercado, ¿qué hace? Mira, quiero este producto y me voy a diferentes entidades que me lo pueden proveer. Y también me voy al CAC y veo un registro histórico de cuánto está costando este producto en el último año o en los 3 últimos meses, dependiendo del rango de tiempo, que ya es a criterio del funcionario. Una vez que tiene todos estos precios, tiene que determinar un valor estimado. El valor estimado lo determina la entidad y en situaciones normales es de carácter reservado. Yo no puedo publicar el valor estimado de lo que voy a adquirir. A diferencia de en obras, sí puedo publicar mi valor referencial. Cuando el valor, ¿cómo llego al valor estimado? Mis cotizaciones y los precios históricos. Si veo que hay disparidad o hay similitudes entre los precios. Si hay similitudes, lo que recomiendo el OCE es que apliquemos el método de moda. El precio que más se repite es el precio que se fija como valor estimado. Y si no tenemos disparidad de precios, lo que recomienda el OCE es utilizar la media aritmética, que sacamos un promedio medio entre la suma y la división entre todos estos precios. Y es ahí donde prima el criterio del funcionario. Si yo sé, por ejemplo, que una botella de alcohol en una farmacia me va a costar entre 15 y 10 soles, y veo que un proveedor me la va a ofertar en 25 o 30 soles, obviamente no se la voy a comprar a ese proveedor, porque ya es un tema de criterio y de administrar con eficacia los recursos. Y también se debe tener en cuenta las máximas de la experiencia. Un minorista maneja precios, que es al que acude un ciudadano común, maneja precios muy diferentes a un contratista. ¿Por qué? Porque el contratista tiene mayor capital, tiene un RNP, tiene solvencia económica y debe cumplir con ciertas características que le pide la entidad. Por ejemplo, si yo quiero comprar 1000 botellas de alcohol para mi entidad, no me las va a vender obviamente una farmacia o una bodega, porque para el plazo que yo ponga de entrega de 5 o 10 días, que lo necesito inmediatamente, porque estoy en una empresa pequeña no va a poder cumplirme con esa cantidad y ese volumen de venta. Pero si yo recurro a una empresa grande, o a un mayorista, o a un contratista, como vale decirlo, el contratista sí va a tener esa cantidad, porque el Estado no va a comprar el menor, no va a comprar el por menor, va a comprar el grande volumen. Si voy a recurrir, o se va a hacer una acción de control sobre una entidad que ha adquirido alimentos por un precio superior, ahí sí podríamos estar ante un indicio de delito de colusión o delito de negociación incompatible. O si también, como se están dando los casos, es que se están adquiriendo canastas con productos fantasmas. En el check-in list de las canastas se establecen X cantidad de productos y cuando se hacen las verificaciones in situ que la Contraloría está haciendo, se verifica que las canastas contenían menos productos. Entonces ahí también estaríamos ante un indicio de peculado. Por lo que a raíz de esto, para evitar todas estas situaciones, es que se promulgó la ley 31016, la cual está autorizando a la Contraloría durante este estado de emergencia a realizar controles concurrentes sobre las entidades que administran fondos que hayan sido transferidos por el gobierno central para afrontar esta pandemia. Por lo que yo concluyo que los funcionarios públicos deben respetar siempre el principio de eficiencia y eficacia de las contrataciones públicas, porque
los productos que normalmente se adquieren no son importados. Las mascarillas, los alcoholes son producidos en este país. Y poner como sobretexto el tema de que tenemos cerradas las importaciones para poder adquirir ciertos productos, eh, no me parece lo más adecuado a mi criterio. Por lo que sí estoy de acuerdo con que la Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción, en la aplicación de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que también tiene la función no solamente de prevenir, no solamente de investigar y combatir el delito, es también la de prevenir. Y estos operativos que se están haciendo en las municipalidades, básicamente, es a fin de evitar esto, que se hagan malos manejos de los fondos públicos que están siendo transferidos. Porque si revisamos el peruano, se están haciendo transferencias de cuantiosas sumas de dinero a las municipalidades y estas están siendo gastadas mediante contrataciones directas, que es una forma de ejecutar el gasto, obviando muchos pasos de control y muchas formalidades. Prácticamente el funcionario o la entidad cotiza, saca su valor estimado y compra. Se están omitiendo muchos los pasos de publicación, de concurso público y otros más filtros, por lo que sí es necesario que se haga un control concurrente paralelo a estas adquisiciones, a fin de evitar que el patrimonio del Estado, que es patrimonio de todos, sea mal administrado. Muchas gracias. Muy bien, agradecido Alexei Sweeting por tu intervención. Vamos a dar paso a la intervención del doctor Renzo Riega para que luego en conjunto hagamos mejor más precisiones. Y saludando a todos los distinguidos doctores con los que se me permite intercambiar estas ideas en el marco de este tema de precios y compras públicas en el estado de emergencia y en el contexto del COVID-19. Y también agradeciendo al Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales, presidido por el doctor Pérez Arroyo, esta oportunidad. Dado que los doctores Mandujano y Swin ya se han referido específicamente a los casos de los cuestionamientos en cuanto al incremento de precios, o como ha precisado el doctor Mandujano, a un valor estimado que sería superior a un precio de mercado de determinados productos que se adquieren, y dado que la propaganda y la difusión respecto de la lucha anticorrupción es suficiente como para eximirme de dar mayores detalles, voy a empezar por señalar un fenómeno anterior a la pandemia y que se ha agudizado con este, que es lo que podríamos llamar una sobrepersecución de los delitos de corrupción de funcionarios. Esta puede explicarse como la razón de ser de la existencia de un sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios, distribuido a nivel nacional, y también actualmente con la existencia de una Corte Superior Nacional de Justicia Especializada, que tiene como una de sus competencias precisamente la tramitación de casos por la presunta comisión de delitos de corrupción. A esto cabe añadir fundamentalmente 5 situaciones. Primero, las crecientes demandas populares de persecución y de castigo de actos corruptos, que son traducidas ya en el sistema de administración de justicia, a veces como demandas de producción de decisiones que reflejen, por un lado, una férrea persecución, y por otro lado, un implacable castigo para las personas que son imputadas de la presunta comisión de delitos de corrupción. Por otro lado, también está el exceso en que se puede incurrir a consecuencia de la asunción y la difusión también en términos de paradigma de liderazgos que son predominantemente de corte justiciero en la lucha, ya no precisamente contra la corrupción como fenómeno o contra los actos corruptos, sino contra todo aquel que sea sindicado como corrupto en el seno de un proceso, es decir, sindicado y aún no confirmado como tal, conforme lo establece el Código Procesal Penal a través de una sentencia firme. También está la mediatización creciente de los casos por la presunta comisión de delitos de corrupción y el avance del proceso, la imposición de medidas restrictivas o incluso la obtención de una condena en términos de triunfo de la lucha anticorrupción por parte de los medios de comunicación. El desarrollo de la práctica de perfiles, que son no formales, de carácter antagónico con la defensa, que soslaya en todo caso la observancia del principio de transparencia y objetividad durante la investigación, y los diversos mecanismos jurídicos de posibilidad de allanamiento o de coincidencia con la pretensión de la defensa dentro del marco de la legalidad. Por ejemplo, la solicitud de comparecencia con restricciones en lugar del requerimiento de prisión preventiva,
la posibilidad de allanarse a solicitudes de cesación de prisión preventiva en el seno del proceso, la posibilidad de emitir requerimientos de sobreseimiento o requerimientos mixtos cuando corresponda, la posibilidad de acudir al retiro de acusación en el ámbito del juicio oral, la posibilidad de la conformidad ante una sentencia de absolución, y por último, la aplicación de instituciones de forzosa continuación del proceso sobre la base del principio de jerarquía en el ámbito de revisión del superior fiscal, cuando se eleva una decisión. Por ejemplo, la institución de forzar la formalización y continuación de la investigación preparatoria, de forzar la emisión de un requerimiento de acusación, que si bien son aplicables a todo tipo de delitos, en los de corrupción suelen ser los más aplicados a efectos de llevar hasta sus últimas consecuencias la tramitación del proceso. Con la lamentable llegada de la pandemia a nuestro país y las declaratorias de emergencia sanitaria nacional y el estado de emergencia nacional, este fenómeno de sobrepersecución se ha agudizado, lo cual es previsible desde todo punto de vista en razón de que existen mayores demandas de persecución y de castigo a las prácticas corruptas que resultan más reprochables al ejecutarse en un contexto de emergencia sanitaria nacional que supone una afectación y riesgo de la salud de todos los peruanos y a la vez también la pérdida y riesgo de pérdida de numerosas vidas. En este contexto, y para entrar al ámbito específico del tema, hay dos cuestiones importantes. Por un lado, la importancia de realizar el deber general de persecución y sanción de las personas que cometen delitos, y en especial los delitos de corrupción. Y por otro lado, la defensa de los derechos de las personas sometidas a procesamiento, siendo relevantes el derecho a la defensa y la garantía de presunción de inocencia, en tanto que estas dos son la base para el despliegue de estrategias orientadas a discutir supuestos de tipicidad, por ejemplo, vía la excepción de improcedencia de acción o la suficiencia de elementos de convicción para proseguir el procesamiento o de suficiencia probatoria para dictar una sentencia condenatoria. Conciliar de modo absoluto ambas pretensiones en cabeza del Ministerio Público por un lado o de la defensa privada o pública por el otro no es el cometido del proceso penal, lo sabemos, ni tampoco debería serlo, porque en la defensa de ambas pretensiones que se discuten en el proceso es que se logra arribar a la mejor decisión. Sin embargo, lo que sí sería importante, y más aún de cara a este contexto de pandemia y de nuevos criterios y de flexibilización de los criterios establecidos, es quizá identificar determinados criterios que podrían otorgarle mayor racionalidad a la persecución, para que no se convierta en una sobrepersecución. A consideración del que habla, estos criterios y los demás que se pueden encontrar en el decurso de esta conversación y que en la práctica se puedan identificar, podrían ser, primero, atender a la necesaria formación especializada de fiscales y abogados que litigan en el subsistema de delitos de corrupción de funcionarios, y además entender que para la adecuada investigación de estos delitos, como para la defensa eficaz y para el logro de un adecuado nivel de convicción respecto de lo que se pretende acreditar en el proceso, se requiere incorporar conocimientos referidos al ámbito del derecho de contrataciones públicas, no únicamente el tener conocimiento respecto del derecho penal o procesal penal, son útiles a efectos de arribar a las mejores decisiones y los mejores criterios en este ámbito de justicia especializada. Como segundo criterio, se debería evitar la contradicción de posiciones o de pronunciamientos entre entidades públicas respecto de la valoración de algún aspecto de una contratación determinada, como sustento de la imputación que es objeto del proceso. Por ejemplo, la casuística nos indica que el inicio de investigaciones y la ulterior emisión de requerimientos y otras solicitudes por parte del Ministerio Público tienen como elemento de convicción principal y también el posterior medio de prueba pericial introducido o a través de un testigo técnico, el informe especial de los órganos de control institucional de la Contraloría General de la República. Y esto también porque a través del artículo 201A se ha establecido que los informes técnicos especializados fuera del proceso penal por la Contraloría tienen la calidad de pericia institucional extraprocesal, tanto cuando hayan sido utilizados para formular la denuncia o cuando hayan sido elaborados en forma simultánea en la investigación preparatoria y sean ofrecidos como elemento probatorio incorporados al proceso. Entonces, es importante para el proceso penal de estos delitos de corrupción que la conclusión de los informes de Contraloría que identifiquen infracciones en determinada contratación y a su vez los considera indicios de la comisión de un delito, por ejemplo, como ha señalado el doctor Swing,
que podrían ser colusión, que podrían ser peculado, negociación incompatible, es importante que esas conclusiones no sean consideradas por el fiscal y luego por el juez en sí mismos como un elemento de convicción irrefutable de la comisión del delito en cuestión, dado que en caso contrario se estaría afirmando que el único órgano, el que a exclusividad tiene la competencia para supervisar e identificar las infracciones en el ámbito de las contrataciones públicas, es la Contraloría, lo cual sabemos que no es cierto. Y no es cierto porque es especialmente importante en los casos de contrataciones que se tenga en cuenta la actividad del OCE, del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, ya que precisamente puede darse en un caso que la contratación cuestionada por la Contraloría previamente haya pasado a la supervisión de OCE, sea de oficio o por solicitud de parte, y posteriormente se emite un informe del OCE en donde se identifiquen infracciones. Y esto lo digo con conocimiento de causa porque precisamente ha habido procesos en los que se ha tenido que incorporar pronunciamientos de OCE respecto de diversos aspectos cuestionados por la Contraloría, y a través de ellos se ha logrado finalmente debilitar la posición de la Fiscalía respecto a la existencia o no de una infracción. Ahora, ¿por qué podría producirse esta contradicción o no concordancia entre dos órganos que finalmente no se va a negar que supervisan y controlan las contrataciones estatales? Pues la Contraloría lo señala, y esto también lo ha hecho público en sus pronunciamientos diversos y resoluciones, y en su propia página web, que las oficinas de control institucional, el órgano de control institucional, es la unidad orgánica especializada responsable de llevar a cabo el control gubernamental en una institución o entidad pública. Ahora, la ley 27.785 en el artículo 6 nos dice qué es el control gubernamental y cuáles son sus fines. Nos dice que el control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención, y aquí vienen los puntos que observa la Contraloría: el grado de eficiencia, de eficacia, de transparencia y de economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, y además el cumplimiento de las normas legales y lineamientos que establecen el ordenamiento jurídico. En ese sentido, a diferencia ahí en el caso de las funciones de OCE, esto lo tenemos en el artículo 52 del texto único ordenado de la ley 30.225, la ley de contrataciones, nos dice que entre sus funciones el OCE tiene la de efectuar acciones de supervisión de oficio, de forma aleatoria o selectiva y a pedido de parte de los procesos de contratación que se realizan al amparo de la presente norma y su reglamento, y adoptar las medidas que correspondan. Es importante esto porque puede darse precisamente que en un supuesto la Contraloría haya identificado infracciones debidas precisamente a un manejo de los recursos que no resulte el más económico o el más eficiente, sin necesidad de que precisamente se hayan infringido de modo directo normas o reglas de las contrataciones del Estado, puesto que está orientado precisamente a evaluar la gestión pública en su conjunto y no específicamente el cumplimiento o incumplimiento de las normas de contrataciones del Estado que sí le corresponde al OCE. Entonces, como un tercer criterio, considero que, por ejemplo, en un proceso por la presunta comisión de un delito de corrupción de funcionarios referido a las contrataciones estatales, se debe partir de la identificación certera de una infracción a las normas de contrataciones, pero esta infracción debe trascender. ¿Para qué? Para evitarse que la mera identificación de infracciones, como se puede identificar como delito de negociación incompatible, y evitar caer en la práctica de sostener un delito de colusión y un delito de negociación incompatible bajo la modalidad de una imputación alternativa, que se puede llevar hasta las resultas del proceso y a la emisión de la sentencia, y evitar que cuando no se logra, que es lo más común en los procesos de delitos de corrupción, cuando no se logra acreditar la concertación ni ningún otro indicio más allá de las infracciones, tenemos una postura de asumir que se está ante el delito de negociación incompatible, como si su carácter residual, que lo ha señalado la Corte Suprema, implicara necesariamente su automática equivalencia con las infracciones administrativas, más aún en los casos de defectos que son subsanables en la contratación. Al respecto, hay gran cantidad de pronunciamientos de la Corte Suprema, por citar algunos simplemente: recurso de nulidad 2641 del 2011, Lambayeque, la sentencia
recaía en el recurso de casación 841-2015 de Ayacucho, el recurso de nulidad 351-2015 del Santa y la casación 231-2017 de Puno, y entre ellos todos coinciden en que en el caso del delito de negociación incompatible no es suficiente pues la existencia de irregularidades administrativas, sino que debe estarse rodeado de otros elementos. Ahora, este criterio de la Corte Suprema no solo es válido cuando nos encontramos en etapa de juicio y para emitir una condena, sino que también debe ser observado desde el inicio de la investigación y el paso a la investigación preparatoria con su formalización y la emisión de una acusación. Porque si no tendríamos todo un proceso que gira en torno a la posible existencia, ni siquiera la existencia certera, porque sabemos que hasta que no se emite una condena no va a haber certeza de algo, sino a la posible existencia siquiera de la comisión de una infracción. Como cuarto criterio, y este ya viene a ser el último para terminar con la intervención, como cuarto criterio debería ser, ¿no?, a sugerencia de quien habla, identificar caso por caso el tipo, y no resulta ser una indicación o un criterio superficial, puesto que también por la experiencia de casos llevados respecto de delitos de corrupción de funcionarios se ha observado que muchas veces no se realiza un análisis caso por caso y se parte de un prejuicio de que toda norma del reglamento de contrataciones del Estado o toda norma de la ley de contrataciones del Estado es aplicable a cualquier tipo de adquisición, sean servicios, sean bienes, sean obras, y no es realmente cierto ello, y conlleva pues a llevar una imputación sobre base administrativa de contrataciones equivocada. Entonces, se debe identificar caso por caso las características especiales de la contratación en cuanto a intervinientes, en cuanto a requisitos, a formalidades y a plazos. Por ejemplo, en el contexto del COVID-19 ya lo ha reconocido públicamente el OCE a través del más reciente comunicado, que es el 11-2020, del 26 de abril del 2020, que es posible recurrir a la contratación directa bajo la causal de emergencia. Y ha dado incluso indicaciones de las cuales los más relevantes son fundamentalmente tres, que en cierta forma flexibilizan incluso la interpretación en el contexto de la pandemia del COVID-19. La primera, sobre la aplicación, y eso lo dice como he indicado, el comunicado 11-2020 publicado en el portal del OCE el 26 de abril de 2020. Nos dice el OCE sobre la aplicación de la contratación directa por causal de situación de emergencia. El brote del COVID-19, calificado como pandemia por la OMS, ha justificado que el ente rector de salud declara el estado de emergencia sanitaria nacional, lo cual constituye un acontecimiento catastrófico a los efectos de la normativa de contrataciones que habilita la aplicación de la causal de contratación directa por situación de emergencia, facultando a las entidades a contratar de manera inmediata en el marco de sus competencias los bienes y servicios y obras necesarios para atender a los requerimientos generados como consecuencia directa del evento producido. El segundo criterio de OCE es sobre el requisito de inscripción del Registro Nacional de Proveedores. Nos dice, en las contrataciones directas en situación de emergencia, preferentemente el proveedor seleccionado, es importante, dice preferentemente, el proveedor seleccionado durante la indagación de mercado debería contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores. No obstante, en caso el proveedor seleccionado durante la indagación de mercado no cuente con el RNP, esto no podría ser óbice, es decir, un obstáculo para contratar, debido a que la prioridad se encuentra orientada a la atención inmediata de la necesidad por emergencia. También nos dice incluso respecto de la necesidad ya de regularizar este registro, considerando que contar con la inscripción en el RNP es un requisito que de manera regular se exige antes de analizar la oferta y contratar, tratándose de una contratación directa por situación de emergencia en la que ya se realizó la contratación, no resulta necesaria su regularización. Y finalmente, sobre la procedencia del pago adelantado. Y aquí es un criterio evidente de flexibilización en la interpretación de un artículo. Nos dice el OCE, de acuerdo con el numeral 39.1 del artículo 39 del texto único ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, el pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación. Sin embargo, excepcionalmente, aquí viene la excepción, el pago puede realizarse en su integridad por adelantado cuando éste sea condición de mercado para la entrega de bienes o prestación de servicios. ¿Cuál es la interpretación que OCE está señalando que debe seguirse en este caso? Al respecto, considerando la gran variedad de requerimientos que las entidades necesitan contratar para la satisfacción de sus necesidades,
debe entenderse que basta que parte del mercado, no dice la totalidad del mercado como sí podría entenderse de lo que señala el artículo, o se dice, debe entenderse que basta que parte del mercado exige el pago por adelantado para que se cumpla con la condición establecida en el citado numeral 39.1 del reglamento. Entonces, para cerrar, no es suficiente la determinación de un valor estimado superior al precio en el mercado de un determinado producto para que se considere la comisión de delitos de corrupción. Sin embargo, siempre que existan otros elementos, puede iniciarse diligencias preliminares y estas deberían ser suficientes para que los funcionarios competentes puedan presentar sus argumentos de defensa y elementos de convicción que los respalden y determinar si la causa debe proseguir o no. Y bueno, es importante y es innegable continuar la lucha contra la corrupción, más aún en una situación de emergencia en la que vivimos, pero es importante que la intervención estatal considere criterios racionales siempre para evitar el exceso de persecución que finalmente, más allá de afectar derechos de las personas que son procesadas, genera una sobrecarga y gasto innecesario de recursos al propio Estado que pueden ser destinados para otros fines. Eso sería todo. Bien, agradecido Renzo por tu participación. Vamos a dar unos 15 o 20 últimos minutos como para reflexionar un poco todas las posiciones. Decía el profesor Mandujano al inicio, efectivamente, y que además fue complementado por el doctor Alexei Sweeting, sobre las cotizaciones, sobre la fijación de precios en razón a los procesos de adquisición y compras estatales. Decía el profesor Mandujano, José Luis, que esos precios se fijaban básicamente por el privado, y se fijaban básicamente, el privado se rige por reglas de mercado, oferta y demanda y demás. Y esa era un poco la precisión que en su momento, acompañado por una reflexión, si acaso, establecí, y que, digamos, por temas técnicos no se ocupó al inicio. Sin embargo, la posición que vino a defender después Alexei Sweeting, referido al tema en concreto, y que además entraba en cierto debate, en cierta colisión con lo que estableció José Luis, era interesante, ¿no? Decía Alexei que no es cierto, o no es tan cierto, que el privado fija el precio. Y tampoco, desde luego, de esa perspectiva, no es tan cierto que el mercado es sacrosanto en función a esa relación mercado-privado, y privado es que fija el precio y el Estado tiene que someterse finalmente a ello. Dice, hay reglas de contratación que se deben obedecer y a las cuales se debe someter los funcionarios en los procesos de contratación y adquisición, como es, por ejemplo, la que cita Alexei en relación a un funcionario, que es el funcionario cotizador, y que hace un estudio de mercadeo y que hace una regla de aplicación aritmética para efecto de fijar un precio referencial en los procesos de adquisición. Entonces, ese es un primer punto que me gustaría que precisaran tanto Alexei como José Luis. En primer término, José Luis. Muy amable. Y qué importante es siempre tener así un conjunto de puntos de vista, ¿no? Y felicito a la organización, al Instituto Peruano de Criminología y Criminalística, ¿no?, por este webinar, ¿no?, porque definitivamente son enfoques diferentes, ¿no? Desde un poco desde la óptica del primer análisis que proponía su persona, ¿no?, de que el mercado no puede ser sacrosanto, y ponía como ejemplo en el caso alemán, ¿no?, la respuesta que se podría dar. Hay un análisis que hizo también el profesor Pula en su último artículo sobre lo que es intervención en los precios de los medicamentos. Hay que tener en cuenta que nuestras actuaciones son globalizadas, ya estamos en este tema del mercado, no es que el mercado sea sacrosanto, el mercado tiene protección constitucional, y la intervención del Estado de su rol subsidiario como un mercado social, no un libre mercado, ¿no?, está condicionada. Entonces, para que tú puedas intervenir como Estado, primer presupuesto tiene que ser de interés público. Este tema lo es. Sí, que no pueda darse ese servicio por un privado. Tienes un montón de privados que lo puedan dar. Por lo tanto, ya no puedes intervenir subsidiariamente. Y en el supuesto que no haya, tiene que tener una autorización con una norma con rango de ley. Entonces, solamente el Congreso le podría dar autorización al Estado para poder intervenir de esa manera, un tema de precios. Entonces, no se puede dar los presupuestos, son contextos diferentes en el caso alemán. La respuesta, entonces, sería así, que el Estado tiene también las reglas y los mecanismos para intervenir a la satisfacción o exponer un poco de equilibrio al tema de precios.
Una estrategia común es la compra corporativa. Entonces el Estado junta, ¿no? O sea, ¿por qué comprar? Como bien a manera de rescato esa postura del doctor Alexei Smith, ¿no? Smith, en el tema de que ¿por qué comprar así al por menor? ¿Por qué no compramos al por mayor? El Estado lo puede hacer. Hace la compra corporativa a un determinado ministerio y busca pues proveedores de carácter internacional. O sea, ¿para qué voy a comprar al distribuidor nacional? ¿Por qué me voy al internacional a una compra internacional, ¿no? Entonces, cuenta con los recursos y lo puede hacer, como el caso de los incrementos de los precios de los medicamentos. Entonces, las entidades públicas también pueden hoy juntarse, ¿no? ¿Por qué los están disparando los precios en las farmacéuticas? Mejor hago una compra corporativa a nivel MINSA y a manera internacional compro y distribuyo a través de mis hospitales, garantizando que toda persona que tenga los síntomas sea atendida de forma gratuita, ya sea por SIS o por los asegurados, más aún todavía por salud. Entonces, pero hay los mecanismos legales, no todavía estar pensando en una intervención directa. Esto lleva un facilismo interpretativo, ¿no? Hoy ya hablábamos del bien jurídico protegido de un sentido factual, eventual, ¿no? Pero ya se ve ideológico, ¿no? He escuchado muchos argumentos de muchas imputaciones penales diciendo, miren, esta compra de sobreprecio está generando que la persona se exponga al peligro, el daño social, miren, es deshumanizante, es traición a la patria, o sea, hacen una interpretación más son sofismas y falacias argumentativas que justifican la no configuración del bien jurídico para los delitos de colusión, negociación y contrato y peculado. O sea, completamente posturas apartes, ¿no? Entonces, qué grave, qué gran perjuicio, ¿no? Pero eso no está dentro de la figura, de la postura del delito, ¿no? Entonces, un poco para terminar, las reglas de mercado se protegen y también el Estado tiene las formas o mecanismos de intervenir en la satisfacción del servicio público sin afectar esas reglas del mercado como un primer punto, ¿no? Me pareció muy interesante también la intervención del doctor Alexei Smith, ¿no? Cuando hace una precisión un tema, un criterio, ¿no? De actos de investigación. El primero es por qué se toma en cuenta la labor del cotizador, ¿no? Entonces, si el cotizador realiza cotizaciones con proveedores, ¿no? Un estándar de estudio de mercado media común para el EPON, ese criterio hay que tener en cuenta que se aplican las reglas de un mercado de carácter corriente o común, pero eso no ha sucedido dentro de la etapa del 15 de marzo hasta este 24 de mayo. Ese es un punto que se debe tener en cuenta. Es un muy buen criterio para actuaciones de contrataciones fuera de un diferente de estado de emergencia, pero no dentro de un estado de emergencia. Las restricciones, por ejemplo, hay lugares donde el acceso sea completamente restringido, ¿no? Hay lugares donde, por ejemplo, el proveedor nacional le sale mucho más caro llevar el producto. Por ejemplo, quiero llevar un producto a Contamán, ¿no? O quiere una localidad alejada de Ucayali, de Amazonas. Entonces, el proveedor nacional ve que el tema de costo de envío y la penalidad y la carta de fianza que va a tener que respaldar es mucho más alto el riesgo, así que no lo provee. Entonces, tienes que proveerte del mercado local. Por lo tanto, ese criterio como un indicio de posible colusión tiene que ser tomado con muchas pinzas, más todavía un estado de COVID. Y más todavía porque debemos tener en cuenta que las actuaciones en los delitos que estamos hablando tienen que ser de carácter doloso, es porque siempre hago la precisión de conductas dolosas. Una conducta no dolosa, una negligencia, por lo tanto, una colusión no va a haber por negligencia, impericia o pues no haber puesto la opción de vida. Estaríamos ante una omisión impropia, ¿no? Pero no ante una colusión. Entonces, si queremos tomar eso como indicio, tendríamos que sancionar eso, que la imputación sea de conducta dolosa. El otro tema fue, pues, contratar al mayorista. Debemos tener en cuenta algo, ¿no? En el marco del principio de eficiencia y eficacia. Como su denominación lo es un principio. Es una norma rectora, inspiradora. Es la norma que inspira las demás reglas del proceso de contratación y determina, o sea, ¿qué le puedo decir, no? Igual como hay estas reglas en las teorías de la argumentación, la ponderación de principio-regla, eso sucede también en el ámbito de la contratación pública. Entonces, antes sí había un sostén, porque existía el principio de economía en la ley de contrataciones del Estado, y exigía en ese marco que tenías que buscar algo bueno, bonito y barato, ¿no? Pero se ha dado cuenta que lo barato a veces sale muy caro. Por lo tanto, se borró ese principio y se ha precisado este principio de economía y eficiencia. Pero fundamentar una antijuricidad formal en base de eso para imputar una comisión de delito
es muy, muy delicado también. ¿Por qué? Porque yo podría señalar que a veces lo eficiente no es lo más barato, sino lo eficiente puede ser algo que tiene un costo. Y muchas veces los costos se sujetan a garantías, protecciones, servicios y hasta prestaciones accesorias que se tendrían que dar en el camino. Entonces, otro tema es la selección del mayorista. Este es un tema también bastante polémico que en políticas de compras públicas ya se ha tenido que dar tema caso por caso, ¿no? Las compras públicas se hacen de manera descentralizadas. De manera descentralizada. ¿Qué quiere decir esto, no? Si optamos esa postura, entonces lo mejor que podemos hacer es, ¿para qué comprar los demás? Vamos a comprar a Metro, pues vamos a comprar a Plaza B, a los grandes consorcios comerciales y ya no compro pues al minorista. Entonces estaríamos hablando de una compra pública que restringe el acceso a las demás personas. Y eso también considero que se debe ver con muchas pinzas como un indicio para poder configurar una colusión o un peculado, ¿no? Y la compra directa, hoy la compra directa, bueno, desde el 15 de marzo hasta el 18 de junio, que es el plazo del estado de emergencia, la compra directa es la regla. Recién hace 2 días atrás, con el último comunicado del OCE, se ha fijado que recién hace 2 días se ha aperturado los demás aspectos de compras. Un minuto para terminar. Entonces, la compra directa era hasta hace 2 días atrás la regla. Hoy sí podemos exigir que se haga la compra sujeto a los otros tipos de procesos corrientes. Finalmente quiero rescatar el ámbito de la política pública que abordó el doctor Renzo, me parece muy interesante. Sí, pues la política pública, la política criminal, ¿no? No es política criminal en el caso peruano, ¿no? Tenemos la publicidad publicitaria criminal, ¿no? Entonces, todos contra el funcionario público, ¿no? Entonces, es fácil destruir un funcionario público, es muy fácil. Es fácil destruir la imagen de un fiscal, de un alcalde, de un presidente regional, ¿no? Y es más, cuando él sale a la defensa, es todavía más fácil decir, es el abusivo, porque está en el poder, ¿no? Entonces, en conclusión, ratifico un poco la postura que se debe analizar caso por caso y se debe tener en cuenta que el marco de estas conductas o estos vicios no dolosos no pueden ser imputados por colusión ni por peculado. Gracias. Yo sí me reafirmo mi posición en que las compras directas deben ser fiscalizadas de manera paralela, porque por su naturaleza en el que se adquieren productos o se adquieren bienes y hasta servicios, de manera en la que se están suprimiendo muchas formalidades, muchos filtros de control, hay más proclividad de los funcionarios o de los servidores públicos a mal administrar estos recursos y hacer mal uso de estos. Reforzando un poco más la figura del cotizador, sí, el cotizador, como lo dije al comienzo o en mi primera intervención, el cotizador no puede hacer cotizaciones de minoristas o de microempresarios o microcomerciantes. El cotizador, por la misma naturaleza de las compras del Estado, el Estado compra por millares, compra a gran volumen, tiene que ir a empresas con determinadas características que puedan satisfacer la necesidad del Estado. Y un principio en la economía es que si yo compro por unidad, tengo un precio, pero si compro en cantidad, el precio debe ser mucho menor. Esa es la lógica. Y es la lógica que siempre se aplica en las contrataciones públicas y que está colisionando en la actualidad con otro efecto del mercado que en un estado de emergencia y de escasez, los productos están subiendo de precio. Pero también si aplicamos máximas de la experiencia, ponemos en un escenario de que el Estado quiere comprar 1000 productos o 1000 botellas de alcohol o 1000 mascarillas o por millares el producto, obviamente, y va a fijar un precio razonable, obviamente el empresario por volumen va a preferir vendérselos todos al Estado que estar vendiéndolos por unidad en el mercado minorista. Y eso es lo que reafirma la posición, por qué deben ser fiscalizadas de manera paralela por parte de la Contraloría, más que de la Fiscalía Anticorrupción. Yo opino que es la Contraloría porque es el órgano que por naturaleza cumple esta función de auditar las entidades públicas, auditar y verificar y salvaguardar el patrimonio del Estado que sea administrado y utilizado de manera eficaz y eficiente. Respecto a los delitos de corrupción de funcionarios, sí, concuerdo con el doctor Mandujano, que no toda irregularidad dentro del Estado, no toda irregularidad dentro de una compra o un mal manejo administrativo va a desencadenar necesariamente un delito de corrupción de funcionarios. Hay que ver también la razonabilidad. Por una compra que no supere una IT, yo personalmente no voy a procesar penalmente a un funcionario.
también tenemos que tener en cuenta que el derecho penal es la última ratio. Y también la Contraloría para esto hasta hace poco también tenía la función sancionadora a los funcionarios, que en la práctica también se utilizaba de una manera un poco inquisitiva y arbitraria contra estos. Pero sí me reafirmo mi posición de que las compras directas que se están dando en este estado de emergencia deben ser debidamente fiscalizadas paralelamente por la Contraloría, porque históricamente vemos que nuestros funcionarios lamentablemente tienen proclividad a maladministrar los recursos públicos. Gracias. Bien. Agradeciendo al doctor Alexei Swin, sí, pues hay cierto atavismo en la cultura contractual peruana, ¿no? En la que hay una suerte de delincuente nato por ahí que llega a la administración pública y se hace de los recursos del Estado. Hay un tema que, ya para cerrar y darle el pase al doctor Renzo Riga, quería comentar, y lo he escuchado 2 veces ya por el doctor Mandujano, es esto del derecho penal publicitario. Y que lo entiendo, obviamente, como se entiende la criminología mediática, en función a que el delito no existe, lo crean los medios a partir del escándalo, ¿no? Es un poco la base de la criminología mediática o del derecho penal publicitario, como ahora le llama José Luis. Y es interesante porque ciertamente los medios de comunicación tienen un factor productivo en algunos casos o un factor de intensificación en algunos otros. Y creo que hay que tener cuidado porque en algunas veces sí, efectivamente, los medios de comunicación hacen aparecer todo de la nada, pero en otros, y sobre todo en los temas de corrupción, el porcentaje de los casos que se van denunciando no es que no haya nada, sino que simplemente se intensifican los efectos y probablemente eso hace que la alarma social se incremente, de manera que nos enfrentamos a fenómenos políticos criminales, como ha establecido Renzo, en la que el uso de la prisión preventiva o en la que el uso del proceso penal con formalizaciones de investigación preparatoria prácticamente inmediatas y casi sin preguntarle el nombre al investigado, hace pues que sea la primera opción que tengan los fiscales y además que lo apruebe así el Poder Judicial en algunos casos, con prisiones preventivas, con procesamientos penales, con acusaciones ciertamente muy parecidas a lo que ocurría en el Código del 40, acusaciones formales y luego juicios orales interminables que luego terminan por mellar el prestigio de las personas y que al final incluso en un gran porcentaje de casos terminan siendo declarados absueltos. Pero es importante tener en cuenta que efectivamente los medios de comunicación tienen un rol especial, pero no necesariamente un rol de creación delictiva o de creación del delito, sino más bien de identificación. Y en esa intensificación también se producen efectos perniciosos para el proceso penal, porque crean pues una sensación a veces de alarma social que termina por perjudicar lo estrictamente objetivo y formal que debe ser el proceso penal como un método de conocimiento del hecho criminal, como un método historicista, y que obviamente no permite en algunos casos conocer a los verdaderos culpables, sino simplemente los que parecen ser más atractivos para los medios de comunicación. Luego otro tema que, ya para darle pase al doctor Renzo, es un tema que ha dejado bastante interesante, lo ha dejado apuntado, que es el tema en relación a si el solo hallazgo de una irregularidad administrativa califica de infracción penal por la comisión de un delito contra la administración pública. Y ese es un primer tramo. Y el segundo tramo, en un procesamiento penal o en un proceso penal por delito de corrupción por adquisiciones o compras estatales, se necesita previamente dictámenes de la OCE, por ejemplo, o de la Contraloría. Por un lado tenemos, si necesitamos previamente un dictamen previo de OCE o de Contraloría para ir al procesamiento penal, que lo apuntó también José Luis, o si, ¿no? Incluso con carácter devolutivo, en una lógica de cuestión prejudicial, o si en el ámbito del procesamiento penal la mera irregularidad administrativa no califica como delito, como en algún caso ya se ha sugerido en jurisprudencia de la Corte Suprema inclusive. En 3 minutos, si el doctor Renzo podría afinar o comentar esto, por favor, que fue quien comentó con más ahínco este tema. Sí, precisamente quería destacar que desde cada una de las posiciones, tanto el doctor Mandujano como el doctor Swin han realizado las concesiones, ¿no?, que correspondían al intercambio de ideas y claramente puede identificarse
la postura del doctor Mandujano como una construcción argumentativa que puede ser fácilmente utilizada como argumentación de defensa en el contexto de esta pandemia en diversos casos que se están produciendo, y la postura del doctor Swing como la necesaria desde el Ministerio Público, en tanto que ha explicado las razones por las cuales considera que merecería de todos modos por lo menos aperturar diligencias preliminares o investigación preliminar en los supuestos en donde se evidencie un precio elevado, ¿no?, a comparación de los precios de mercado en la contratación directa. Con respecto del organismo que debería emitir un pronunciamiento, bueno, como ya se señaló antes, si bien hay confluencia de funciones entre el OCE y la Contraloría, considero que es necesario que la Fiscalía considere, además del informe que puede emitir la Contraloría, el pronunciamiento del OCE, porque como he señalado anteriormente, la Contraloría, debido precisamente a los socios también, a su función de realizar el control gubernamental, están orientados a finalidades quizá que exceden a las que tiene el OCE en cuanto se encarga de supervisar las contrataciones referidas al cumplimiento, ¿no?, de la norma, y la Contraloría, de un modo más global, a la eficiencia de la gestión de los recursos del Estado, ¿no? Y esto para poder delimitar entre lo que significaría una infracción a la norma de contrataciones del Estado, una mera infracción administrativa y una infracción con trascendencia en términos penales que podría dar lugar desde lo mínimo a un delito de negociación incompatible o hasta un delito de colusión, ¿no? Bien, agradecido con todos. Me están preguntando, hay 20 invitados que hemos podido incorporar a este Zoom corporativo que quieren hacer alguna pregunta. En este caso le podríamos dar 3 minutitos si fuera el caso que alguna persona quisiera hacer alguna pregunta. Sí, ¿cómo están? Solo algunas consultas respecto a lo que han mencionado. Ha estado muy, muy interesante este webinar. Pero con respecto sobre todo al doctor José Luis Mandujano, lo que vemos en las contrataciones y sobre todo en los que han salido en las últimas contrataciones del Estado es que se están adquiriendo esos productos, o las instituciones adquieren determinados productos a proveedores que muchas veces son nuevos, que recién han abierto una compañía, que además ni siquiera ellos fabrican los productos, sino que tercerizan. Ya, entonces, ellos son una especie de intermediarios entre un fabricante y el Estado. Entonces, un precio que cuesta, digamos, 12 soles, esta persona lo compra y esos 12 soles se lo vende a 30 soles al Estado. Y también lo que estamos viendo es que hay muchas empresas de otros rubros que fabricaban llantas, que fabricaban, no sé, ferretería. De pronto, en 2 días se cambian su rubro y empiezan a vender gel, empiezan a vender mascarillas, empiezan a vender ese tipo de cosas, y es curioso que estas instituciones justo les compren a este tipo de proveedores y no otros, aquellos que llevan años en el mercado vendiendo este tipo de productos y que ya tienen experiencia, que son fabricantes directos y que no necesitan de un tercero intermediario para poder venderle al Estado. Ahora, lo otro que también se ha visto, por ejemplo, el día de ayer que salió un reportaje, en cuanto a la compra de las canastas, por ejemplo, salió que había un alcalde que tenía su empresa, en el que él figura como gerente general, y este alcalde con esta empresa le vende a otros 2 alcaldes de otros sitios. Entonces, quisiera que me explicaran en ese aspecto. ¿Ustedes no ven algún tipo de dolo? Porque las denuncias más que nada se han basado en eso. Excelente pregunta, qué bueno que les haya gustado, de verdad que ha sido excelente, una experiencia maravillosa compartir este panel con el doctor Swinning, ¿no?, el doctor Renzo y su persona, un gran maestro. Que el tercero, vamos a poner el siguiente, yo como empresa nacional, como empresa mayoritaria, tengo que vender este producto al Estado, responsabilidad por la carta fianza, por la responsabilidad solidaria y la penalidad si se demora. Entonces, ¿qué hago? Empresa espejo. Doy a este chiquito para que él asuma todo el riesgo y por lo tanto él, pues, sea el sancionado, el inhabilitado si incumple, el penalizado,
y que él tramite su carta fianza. Yo, proveedor nacional, fabricante, simplemente doy el distribuidor. Entonces, no interpretemos todo en un sentido negativo. Como dice, no hay mal amparte. También hay en estratégica amparte por parte de la empresa. Entonces, la gran empresa tiene que hacer un análisis costo-riesgo, costo-beneficio y un costo de ponderación, todo de sentido económico. Y justamente en este tipo de compras, donde hay bastante prensa y ojos a la vista, imaginemos que un grupo global grande esté en un escándalo, la marca se cae, pero si un pequeñito está en ese escándalo, también ese riesgo se adopta. Pero volviendo a la postura también que se puede dar, no estoy justificando todos los actos, vamos a analizar punto por punto. La esposa del regidor tal o el esposo y justo se convirtió en contratista. Bueno, no se puede dar en tiempos de COVID porque estaba suspendido el RNP, estaba suspendido el registro de nuevos proveedores y la contribución. Tenía que haber sido antes de. Por lo tanto, si antes de tenía todas las condiciones, es legal ser proveedor en el Estado. Entonces, se tiene que analizar punto por cada punto. El segundo, el alcalde que hizo la compra, ese está muerto. La propia ley de muerto en el sentido legal, ¿no? La propia ley de la Ley Orgánica de Municipalidades, la 27.272, es clara al indicar, ¿no?, que están prohibidos de hacer actos de comercio. Están prohibidos, ellos no pueden hacerlo. Entonces, ese alcalde es fijo una acusación directa por el doctor Sweden, ya estoy seguro, ya ese sí, el doctor Aiga ganador, doctor, con todo, ¿no? Eso nomás quería decirles. Muy bien, doctor Sweden. Sí. Una pequeña acotación respecto a la pregunta de señora Victoria. Respecto a la calidad del proveedor, escuché que hacía referencia a empresas que vendían llantas o que tenían un rubro diferente al de los productos sanitarios. El propio estado de emergencia y la propia coyuntura flexibiliza un poco las características del proveedor y hasta el requisito del RNP. En este caso, lo que se correspondería verificar es si esta empresa que tiene un giro diferente ofrecía un mejor precio al Estado que el que la ofertaría una empresa que tiene años en el rubro. Entonces, ahí estaría la respuesta. En esta coyuntura no tanto analizamos la capacidad o la calidad del proveedor, sino la oferta, el precio que ofrece al Estado para poder proveer. Y bueno, y respecto al alcalde, obviamente, no solamente la Ley Orgánica de Municipalidad, sino la propia Ley de Contratación establece que los funcionarios públicos están prohibidos de contratar con el Estado dentro o fuera de su jurisdicción. Por tanto, está muerto, como lo ha dicho el doctor Mandujano. Bien, señores, quiero agradecer muchísimo su participación. En los próximos días van a haber más webinars sobre temas de interés nacional, de interés jurídico, de interés público, y vamos a seguir transmitiendo, en algunos casos por diferido, otros en línea directa. Muchas gracias, a cuidarse. Gracias. Y a seguir haciendo caso de las autoridades sanitarias para no contagiarse del COVID. Abrazo para todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.